Señor les bendiga a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes después de una noche placentera, probando y poniendo y sometiendo a un examen nuestros músculos espirituales. Llegamos al aeropuerto de Dallas y al poco rato de llegar nos dejó el avión que venía para McAllen. Roger y yo nos miramos preguntándonos dónde vendían sleeping bags en el aeropuerto y nuestra pregunta no tuvo respuesta. Entonces nos acomodamos en un cómodo sillón que sirve para esperar solamente hora y media. Y allí estuvimos por más de 10 horas. Y conversamos, se acabaron los temas y aún así seguíamos conversando bajo los efectos del sueño. Yo tomé nota de todo lo que Roger me dijo, él no lo sabe todavía, pero tengo que conversarlo es con su esposa, no con él. De todas maneras, esta mañana nos pusimos de pie, no nos levantamos porque no estábamos acostados y vinimos para acá. Así que para nosotros es un placer estar aquí y compartir la palabra del Señor. Normalmente, cuando vamos a dar dos noticias que son diferentes entre sí, preguntamos: tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere que le dé primero? Las personas prefieren siempre que le den las malas porque quieren quedarse con el sabor de la buena. En este caso yo tengo noticias buenas, todas. Lo único que la primera que le voy a dar aparenta ser no buena. Pero no obstante, voy a comenzar con esta. Y me toca hablar en estos días que voy a estar con ustedes acerca de lo que es el discipulado, y más adelante vamos a estar hablando también de lo que es el liderazgo espiritual. Y vamos a comenzar primero con lo que es el discipulado. Mi exposición es en un formato de conferencia temática, tomando en cuenta los lineamientos exegéticos de la predicación expositiva. Y aprovecho y digo, la gran ventaja de la predicación expositiva o la esencia no reside en cómo se comunica, sino en cómo se prepara. La predicación expositiva nos lleva a adentrarnos en la palabra de Dios para descubrir la intención general del autor del texto. Una de las definiciones más concisas y breves es que la predicación expositiva es aquella predicación y propósito coincide con el propósito e intención del predicador o del autor del texto. Quiere decir que la predicación expositiva lo que nos lleva es a trabajar el texto para descubrir su intención y sobre esa base comunicarla. Podemos predicar temáticamente siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta esos lineamientos. Y voy a comenzar hablando acerca de la crisis que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Alguien dijo que las estadísticas no sustituyen el juicio. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos leer estas estadísticas, podemos escucharlas y no necesariamente eso es la realidad, pero nos aproxima a la realidad, nos lleva a entender cómo van las cosas. Y yo quisiera, con relación a lo que es el discipulado, el liderazgo, llevarles a entender que estamos viviendo una gran crisis.
que pareciera como que todo está marchando bien. Vemos congregaciones que construyen templos enormes y creemos que todo es así. Vemos congregaciones muy grandes y creemos que es así. Así que yo quisiera llamar esta primera sección Conociendo la realidad. Así le llamo a estos minutos que voy a estar compartiendo con ustedes en esta primera sesión. Conociendo la realidad. Por eso vamos a orar una vez más y vamos a solicitar al Señor que nos ayude en lo que vamos a estar haciendo. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu verdad, que nos permite exponerla. Ayúdanos a hacerlo con fidelidad, con claridad y con relevancia, para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. No tienen que buscarlo, pero en la Nueva Traducción Viviente, cuando traduce el capítulo 1 de Nehemías, versículo 3, lo traduce diciendo, las cosas no andan bien. Esa es la manera como traducen este texto. Y es una buena manera de decir que las cosas no andan bien. Sabemos que no andan bien a nivel mundial, que encontramos problemas, desigualdad, muchas cosas que nos llenan de desánimo, pero en la palabra de Dios encontramos respuesta. Pero cuando vamos al plano de la fe a nivel mundial, probablemente pudiéramos decir que las cosas no andan muy bien. Tenemos crisis en distintas áreas de la fe. Y para poder entender eso tenemos que ver lo que algunos estudiosos han podido investigar con relación a eso. Tenemos crisis en el evangelismo, tenemos crisis en la educación, tenemos crisis en el discipulado, tenemos crisis en el liderazgo. Por ejemplo, un autor y pastor ya fallecido, James Kennedy, en un trabajo que hizo hace algunos años, decía que el 95% de las personas que dicen ser miembros de una iglesia cristiana nunca han abierto su boca para hablarle a otros de Jesucristo. Eso es un tema muy serio. Estamos hablando que de cada 100 personas que dicen ser miembros de una iglesia, solamente 5 han hablado a otros de Cristo. En su libro American Church in Crisis, David T. Colson dice que a pesar de que nosotros vemos en el mundo occidental, y cuando hablamos del mundo occidental, estamos hablando de Australia, del continente americano y de Europa, que cuando vemos lo que está pasando en algunas iglesias en el mundo occidental, que tienen canales de televisión, tienen transmisión de sus cultos, tienen emisoras de radio, da la sensación de que las iglesias están creciendo y que son enormes. Vemos por la televisión o por las redes sociales congregaciones extraordinariamente grandes. Sin embargo, en ese trabajo de investigación que él hizo, señala que solamente el 1% de todas estas iglesias del mundo occidental pasan de 1,000 personas. Lo cual nos dice el autor que representa una noticia muy seria en términos de fatalidad. Esto es un problema. Y esto nos lleva a una pregunta. Entonces, ¿de dónde estas iglesias de más de 1,000 personas que representan solamente el 1%, y considerando la estadística de James Kennedy de que el 95% de los creyentes que dicen ser miembros de una iglesia nunca han abierto su boca para hablar a otros, nos preguntamos de dónde estas iglesias muy grandes sacan sus miembros, sacan sus asistentes. La respuesta es muy fácil.
son personas que se cambian de una iglesia a otra. Es lo que se llama reciclaje de iglesia. Hay una masa crítica, una masa voluminosa que se cambia de una iglesia a otra. El crecimiento numérico debería medirse no solamente por la asistencia o las personas que se llaman ser miembros de una iglesia, sino por el bautismo de personas que tienen cada año. Han crecido mucho, pero su tasa de bautismo es muy diminuta, lo que quiere decir que las personas están cambiándose de iglesia. Lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, según lo que enseña Eric Geiger a través de su ministerio Simple Church, es para sorprendernos. Dice lo siguiente, y lo cito, del año 1920, es decir, en la década de los 1990, por ser más preciso, el 20% de los norteamericanos asistió a la iglesia en un fin de semana. En la década del 2000, en la primera mitad, esta cifra cayó a un 18%. En el 2005 cayó a un 17%. En el 2010 cayó de un 17.5% en el 2005 a un 16.2%. Se estima que para el 2020, según esa línea, va a estar en una caída de un 14.4% de la población norteamericana asistiendo un domingo a la iglesia. Para el 2050, si no ocurre algo positivo, esta cifra estará en unos 10.7% y no baja más porque los hispanos están asistiendo cada vez más a las iglesias. Todo esto nos indica que las cosas no andan muy bien. Considerando que se hace un esfuerzo misionero para que se planten 7,000 iglesias todos los años, pero la realidad es que no llegamos a esa suma y que realmente cada año se cierran 7,000 iglesias. La meta es llegar a 7,000 plantadas, pero no lo alcanzamos y solamente lo que sí tenemos seguro es que cada año 7,000 iglesias son cerradas para siempre. Y estamos alcanzando solamente la suma de 4,000 a 3,000 iglesias plantadas, lo cual nos deja un déficit de más de la mitad. Las cosas no andan bien. En cuanto a los pastores, el Ministerio Leadership dice que hablando y encuestando en un trabajo muy exhaustivo que se hizo por más de 5 años, dicen que la mayoría de los pastores recién salidos del seminario, atención jóvenes, van a dejarlo en los primeros 3 años. Llegan con expectativas muy grandes al ministerio, probablemente con un arsenal de conocimiento que solamente le dura 3 años. En el libro, que es un buen libro de predicación, se llama Predicando con Frescura de Bruce Bawini. Él lo hace en forma de novela, pero habla acerca de un seminarista que se gradúa, comienza una iglesia y al final de los 3 años ya se va sintiendo seco, que no tiene nada que compartir. Lo que aprendió en el seminario durante aproximadamente 3 o 4 años se le va desgastando en un periodo de 3 años. Probablemente esta estadística guarda relación con eso. Hablando acerca del agotamiento de los líderes, específicamente gran parte de la pastoral admitió que no tiene un sistema de finanzas organizadas, que tiene problemas para pagar y solventar sus compromisos financieros. El 54% dijo que tiene exceso de trabajo. El 43% dijo que está muy estresado. El 53% siente que el seminario no le enseñó
nada para enfrentar la mayoría de las cosas que está viendo en el seminario, en el ministerio. No se vayan, yo no he terminado. Simplemente quiero confrontarlo con la realidad. Es como para recibir un buen tratamiento acerca de alguna condición que tenemos que conocer el diagnóstico. Probablemente el diagnóstico no será bueno, pero nos va a ayudar a saber qué es lo que nosotros necesitamos para mejorar. En una reunión de hombres, un hermano pide la oración. Y siempre pedimos oración en el grupo de discipulados, pero ese día un hermano nos sorprendió pidiendo oración, se veía muy saludable y él nos dice, yo quiero que oren por mí porque salí con el hígado graso, la diabetes muy alta, el nivel de azúcar, alta presión, se me está cayendo el pelo. De verdad estoy muy abrumado. Estuve donde el médico y me dio los resultados del examen, de los análisis. Y uno que está ahí dice, tú ves, por eso es que yo no voy al médico. Y muchas personas no van al médico porque tienen miedo al diagnóstico que se le va a dar. Pero el ignorar un diagnóstico o una enfermedad o una condición no nos va a sanar. Probablemente es muy desagradable estar frente a un médico que te dice, usted tiene esto, tiene que bajar 50 libras, usted tiene que dejar de comer azúcar, usted tiene que dejar de comer pan, usted no puede hacer esto ni aquello, tiene que hacer por lo menos 1:30 de ejercicio todos los días. Eso es abrumador. Pero el doctor nos dice, si usted hace eso, su salud va a cambiar. Yo no le voy a poner ningún tratamiento. Simplemente le voy a decir que tiene que hacer estas cosas. Y vamos por el mismo camino. Estamos viendo quizás noticias que son un poco difíciles, pero nosotros podemos ser personas que no estén en esta estadística, por la gracia de Dios. Es posible que la mayoría estemos en una etapa preventiva y no crítica. Por eso es bueno conocer estas estadísticas. Lo que quiere decir que me dan el permiso para seguir. El 53%, me quedé ahí, dicen que el seminario no le enseñó nada acerca de las mayorías de cosas que tienen que enfrentar en el ministerio. Pero eso es verdad. Yo me he pasado la vida entera en un seminario como estudiante y como profesor, y todavía soy estudiante y soy profesor. La vida entera. Y el seminario lo que te da es herramientas. La unción viene del cielo. El seminario te da conocimiento. La sabiduría viene de Dios. El seminario te va a adiestrar para manejar textos bíblicos. Pero el amor por la palabra viene de un corazón agradecido. Muchas personas creen que el seminario los va a transformar. Es verdad, muchas veces somos transformados por el seminario, pero porque nuestro corazón sustituye la sabiduría por el conocimiento y se llena de orgullo. Y cuando nos subimos al púlpito o comenzamos a ministrar lleno de orgullo, el orgullo lo que sirve es para hundirnos más y ayudarnos a trillar el camino del fracaso. De estos encuestados, el 35% dicen que luchan contra la depresión. El 26% dice que están muy fatigados y agotados emocionalmente. El 28% dijo que está seco espiritualmente. Que no quieren hacer nada, que están en el seminario y en el ministerio porque tienen un salario. Porque ¿de qué van a vivir? Porque tienen un contrato. Y el 23% dijo que tiene crisis en su familia, comenzando con sus esposas. El 12% se siente rechazado por otros pastores. Y un
y un 3% dijo que en ese momento tiene una relación extramarital. Las cosas no andan bien. Frente a mí tenemos la mayoría de los futuros pastores y líderes. Y por ley de promedio, probablemente si Dios no hace algo y nosotros tratamos de buscar el rostro de Dios, probablemente alguno de ustedes va a estar en esta estadística. Y precisamente esto es para hacernos pensar y que nosotros mismos digamos, ¿estoy yo próximo a esta estadística? Habrá alguno que dirá, no voy a estar nunca en esa estadística. Pues cuídate, porque eres el mayor candidato a estar en esta estadística. Porque yo tengo el perfil de estar en esta estadística. La Escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga. Nos exhorta a que no nos apoyemos en nuestras propias opiniones. Entonces sí, yo tengo el perfil de estar en esta estadística. Aún con 28 años en el ministerio, en una sola iglesia, no he estado en más iglesias, en la iglesia que comencé, en esa estoy 28 años, yo estoy en camino a esta estadística si yo no me cuidara, si Dios no derrama cada día su gracia sobre mí y me ayuda a estar consciente de esto. Pero, ¿y qué está pasando con el discipulado y la instrucción de la palabra de Dios? Hay un libro titulado ¿Por qué nadie aprende mucho de nada en la iglesia? ¿Por qué hay tanto analfabetismo teológico en las iglesias? Estos autores señalan lo que otros autores dicen acerca del discipulado y la educación cristiana en las iglesias, algo que es vital. Una persona que no tenga hábito de estudio de la palabra de Dios está en un serio problema, porque Dios se revela por medio de un libro, y ese libro hay que leerlo, y ese libro hay que meditarlo, y ese libro hay que aplicarlo. Eso es lo que nos dice la Escritura acerca del escriba Esdras en Esdras 7:10, que dedicó toda su vida para estudiar la palabra de Dios, para aplicarla y para enseñar sus preceptos a sus hermanos. Una persona que no estudia la palabra de Dios, que no medita en ella, es una persona lejos de Dios. El Salmo 1 nos da un maravilloso ejemplo a imitar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y tenemos que crear ambientes para el estudio sistemático y dinámico y modelado de la palabra de Dios. Mire lo que dice George Barna. Entre todos los recursos de la iglesia, quienes la atienden colocan su forma en cuanto a la enseñanza y el discipulado en el último lugar de todos los programas de la iglesia, solamente superado por el grupo de jóvenes, lo siento. En otras palabras, en la escala de los programas que se realizan en una iglesia, en el penúltimo lugar está lo que es el discipulado. Y muchos ni siquiera saben lo que es el discipulado cuando el Señor nos lo entrega como un mandato. Y después, en último lugar, son los programas de jóvenes. Desde el año 1972, la asistencia a la escuela dominical en los Estados Unidos ha venido disminuyendo de 40 millones en ese momento a 26 millones solamente en 2 décadas. Eso es alarmoso. Yo conocí una iglesia que tenía 80 salones de escuela bíblica para ser espacios
para enseñar la palabra de Dios durante los domingos. Pueden imaginarse 80 salones de escuelas bíblicas. Y caminando por todos esos salones, muchos de los cuales tenían hasta un piano en cada salón. Tenían un mapa mundi y todo estaba allí como un museo, mal cuidado, lleno de polvo. Y me decía uno de los pastores, ¿qué tú quieres? Llévate algo de eso. Cuando eso, pues yo vivía en un apartamento muy pequeño y había un piano de cola que me estaban regalando. Y ¿dónde yo iba a meter el piano de cola? Yo estudié un año de piano y por mi casa había un vecino que vendía de todo y él fue a mi casa a venderle un piano de cola a mi madre. Éramos 4 hermanos, o somos. Y en mi casa solamente había un solo baño para los 4. Mi casa era muy pequeña. Era más pequeña que la de Charlie en la película de Chocolate Factory. Lo han visto, ¿no? Y entonces mi mamá decía, pero ¿y dónde vamos a meter ese piano aquí? Pero el tipo era un vendedor. Ustedes no se imaginan lo que él se inventó. Y mi mamá le enseña el espacio. Ahí solamente tenemos el comedor. Pues perfecto. Sacan el comedor y como es un piano de cola, lo ponen en el medio y lo rodean de la silla y lo cierran y es un piano comedor. Se vería muy bien. Impresionante. En los Estados Unidos, el participar en programas de discipulado en las iglesias que conocen esto y en la escuela dominical disminuyó en un 55% solamente desde el año 1970 al año 1990. Un alumno de escuela bíblica dijo lo siguiente: los maestros, todos, sin excepción de ninguno, lo único que hacen es hablar y hablar y hablar, y todos los demás tenemos que estar sentados y callados sin hacer nada. Yo pudiera pasarme la noche entera dándole estadísticas, en su mayoría fatales, que describen que las cosas no andan bien. Algunos pueden llegar a creer, bueno, pero es que en mi iglesia no es así. Mi iglesia todo está marchando bien, pero tu pequeño micromundo no es el mundo. El hecho de que tu mundo esté bien no quiere decir que el resto del mundo esté bien. El hecho de que mi familia esté en orden, de que yo ame a mi esposa y ame a mis hijas y todo esté bien, no quiere decir que esa sea la realidad de todas las demás familias. Es importante conocer la realidad, cómo va el mundo, cómo está la iglesia, porque si no conocemos cómo va la realidad, cómo nosotros vamos a proponer cosas nuevas, cómo nosotros vamos a buscar el rostro de Dios, cómo nos vamos a arrepentir, de qué nos vamos a arrepentir, cómo nosotros vamos a hacer las cosas. El conocer la realidad es el primer paso para cambiar. Yo quiero compartir algunas porciones de las Escrituras, comenzando por el libro de Nehemías. ¿Cuál es el primer paso para nosotros poder saber dónde estamos? ¿Qué nosotros queremos? ¿A dónde vamos? En el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, hay una escena donde Alicia está perdida en el bosque, está desesperada y ya está llegando al borde de cometer una locura. Y está desesperada porque busca un camino y busca camino y busca camino y no encuentra la salida porque está perdida. De repente se encuentra con un personaje del libro, el gato Chershai, que está muy sonriente mirándola, y ella le pregunta, ¿qué camino debo tomar? Porque está perdida. Ok, esta es la realidad, pastor. ¿Qué camino debemos tomar? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Díganos. Vuelvo otra vez con la analogía de los médicos.
Cuando vamos donde el médico queremos salir con el tratamiento inmediatamente. Y salimos decepcionados. Cuando una persona viene a buscar consejería conmigo porque está en una crisis, lo que uno hace normalmente en una primera consejería es recabar información, hacer preguntas, muchas preguntas. Y hay personas que salen decepcionadas. Dime, ¿cómo te fue? No, lo que hizo es hacerme preguntas. Claro, tenemos que hacer un diagnóstico. Como un médico, en vez de poner un tratamiento, lo que te manda a hacer es los análisis. Vete y hazte los análisis para yo ver qué es lo que está pasando contigo. Y aquí nosotros estamos viendo los análisis. Estamos evaluando cuál es la situación. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas personas lo que quieren es, dame el camino correcto, dime cómo yo salgo de esta situación. Como estaba Alicia. ¿Qué camino debo tomar? Dímelo. Y el gato solamente le responde, eso depende a donde tú quieras ir. ¿Qué camino debo tomar? Depende a dónde quieras ir. Pero como ella estaba tan desesperada, ella dice, a cualquier lugar, a cualquier lugar. Y el gato le responde, entonces no importa el camino que tomes. Si quieres ir a cualquier lugar, entonces cualquier camino es correcto. Nosotros tenemos que identificar dónde queremos ir, dónde queremos estar, y el destino nos dice cuál es el camino, no al revés. Para nosotros saber qué camino debemos de tomar, lo primero que debemos discernir es a dónde nosotros queremos ir, dónde nosotros queremos estar. En nuestro caso, nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros queremos vivir para la gloria de Dios. Nosotros queremos servir a Dios. Nosotros queremos estar haciendo la voluntad de Dios. Pues entonces la palabra de Dios nos dice cuál es ese camino. Y ese camino comienza con la conversión. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para poder vivir para la gloria de Dios, primero hay que tener un encuentro personal con Jesucristo. Tener una experiencia de conversión, reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos perdidos, reconocer que no tenemos ningún tipo de esperanza. Y llegando a esa convicción de pecado, respondemos al dulce llamado del Señor diciéndole, soy pecador, perdóname, recíbeme como a tu hijo. Y ahí comienza entonces el camino para vivir para la gloria de Dios. Alguien dirá, pero somos seminaristas, pastor, por favor, me está ofendiendo. Todos aquí somos cristianos. Yo no lo sé. ¿Habrá alguien aquí que tenga la valentía de pararse, de ponerse de pie y diga tajantemente, pastor, yo doy fe de que todos los que están aquí son salvos? Vamos a ver, ¿quién se para? Aquí está Nelson, Efraín, sus esposas. Yo soy el predicador invitado. ¿Cómo nadie se va a venir a atrever a ponerse aquí de pie y decir que nosotros no somos cristianos? Por favor, alguien que esté seguro que todos los que estamos aquí somos creyentes, incluyéndonos a nosotros, que se ponga de pie, que iremos al cielo derechito y sin escala, sin retraso como a nosotros anoche. ¿Quién se pone de pie? ¿Será la timidez? Yo espero que no sea la timidez y sea la convicción de que eso no lo sabe nadie. Es que vamos ahora a estar pensando, mira, fulano ese.
Hay gente que dicen que son cristianas, pero si lo llevaran a una corte para ser enjuiciado por su fe, el juez lo dejaría en libertad por falta de prueba, ¿no? Hay gente que no tiene una cara muy cristiana. A mí, yo nací con esta cara, ¿no? Y a mí nunca en mi vida me han dicho, a ti se te ve que eres cristiano. Aunque ande con una Biblia que parezca un púlpito. Hay personas que tienen una cara más piadosa que otras. Personas que tú la ves y le dices, sí, tú, ese que es, ese le ve que es cristiano, aunque sea un diablo. Aunque se llame Legión. No es asunto de cara, gracias al Señor. Porque muchos de los que yo estoy viendo desde acá, tampoco, no se rían. Lo cierto es que tenemos que evaluar. Alicia le respondió, a cualquier lugar yo voy. Y el gato le responde diciendo, entonces no importa el camino que tomes. Si cualquier lugar está bien, entonces no importa el camino que tomes. Si cualquier condición espiritual está bien, porque al fin y al cabo el Señor es misericordioso, si nos va a salvar, entonces quédate como está. Me quedo como estoy. Tenemos que analizar nuestros caminos y volvernos a Jehová. Estuve en una conferencia en el año 2000. Nadie me lo contó, yo lo viví. El predicador en ese momento era John Stott, una de las mentes más brillantes que yo he conocido. Y él iba a enseñar acerca del predicador y las herramientas para una predicación poderosa. Y antes de comenzar la predicación dijo, para predicar el evangelio hay que ser un convertido a Cristo. Aquella conferencia era para pastores y líderes. Y dijo lo siguiente, si aquí hay algún pastor, predicador o líder que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, ahora es el momento. Así mismo se quedó aquel salón, como está este, en silencio. Y él comenzó a enseñar. Y a medida que él se enseñaba, se oían los gritos de personas arrodilladas en sus asientos. Otros rompieron todo protocolo y pasaron al frente de rodillas, llorando, pidiéndole perdón al Señor, diciéndole al Señor que les recibiera como sus hijos. Ahí había predicadores, había pastores, había líderes. No es el tiempo el que nos hace a nosotros, predicadores, pastores, seminaristas. No son las clases que nosotros hemos estudiado y las buenas notas que tenemos. Es que realmente hemos experimentado una conversión que solamente viene por Cristo Jesús. Lo que pasa es que muchas personas que se dicen ser creyentes no se dan cuenta. Cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, no tienen que buscarlo. Nehemías hizo un diagnóstico de la condición en que se encontraba el pueblo. Dice la Escritura, los que quedaron de la cautividad allá en la ciudad
están en gran dolor y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Dice el versículo 4 de ese mismo capítulo 1 de Nehemías: cuando escuché estas palabras, me senté, oré, ayuné e hice duelo por algunos días. A partir del capítulo 2, Nehemías se enfrenta al rey para pedirle los permisos para ir a la ciudad de Jerusalén. Y él fue a la ciudad de Jerusalén e hizo un levantamiento. Y dice en ese capítulo 2, en los versículos de 11 al 18, la reacción de Nehemías y todo lo que él hizo. Y dice que llegué allí y me quedé por 3 días. Y un día me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, y pasaron por distintos lugares. Y una de las palabras que Nehemías hizo, después de enseñarle las evidencias: ustedes ven el mal en que estamos. Parece ser que muchas personas no se dan cuenta del mal en que están. Ustedes ven el mal en que estamos. Yo le he mostrado el mal con algunas de estas estadísticas. No sé si ustedes lo ven. No sé si caen en la indiferencia. Bueno, ese no soy yo. Yo creo que no estamos tan mal. Pero allí vivían personas, allí vivían gentes. Entre esas ruinas, en miseria, en decadencia espiritual, olvidando la ley de Dios. Nehemías tiene que decirle: ustedes ven el mal que estamos. No se dan cuenta del mal. No se dan cuenta del problema que tenemos. No se dan cuenta de esta ruina. No le molesta caminar entre todos estos escombros. No le molesta. ¿Cómo puede ser posible que vivan de esta manera? Si tú miraras hacia adentro, ¿cómo tú mirarías tu vida? ¿Qué hay ahí dentro? Si yo miro hacia adentro, ¿qué yo voy a encontrar? ¿Con qué yo me voy a tener que enfrentar y dialogar? En esta primera sesión, yo he querido inquietarles a que vean que aunque todo esté marchando bien aquí, en sentido general las cosas no andan bien. Y aunque nosotros creamos que no nos va a afectar, sí nos va a afectar. Es como que una persona anda en un crucero, el crucero se hunde, y cuando se hunde el crucero, hay unos cuantos sobrevivientes en diferentes embarcaciones de emergencias, y ahí estamos en un grupo, en alta mar, un poco asustados, mojados, pero nos pudimos salvar. Y de repente, alguien saca un taladro, de esos taladros con baterías, y hace ¡uii! Todo el mundo se asusta. Y le preguntan: ¿y qué tú haces con eso aquí adentro? Él dice: no, voy a hacer un agujero en la embarcación. Todos se ponen en alerta. Él dice: no, tranquilo, yo lo voy a hacer en el lado mío. En este lugar es que yo lo voy a hacer. Yo te respeto el tuyo, tú respétame el mío. ¿Procede? No importa si nosotros estamos bien,
Si hay un agujero allá afuera, eso nos va a afectar a todos. No importa que sea del lado de ellos, no importa. Ahora, si nosotros tomamos acción y vemos no esta comunidad, sino que vemos el mundo como nuestro campo misionero, vamos a decir como dijo Nehemías en su oración, que se encuentra en el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 11. Sí, yo y mis padres hemos pecado. Entendía que él también estaba bajo pecado. Yo quiero que cierren sus ojos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, meditemos. ¿Qué respuesta le damos a Dios sobre esto que hemos escuchado? ¿Qué te dijo Dios? Es posible que aquí haya alguien que no se haya convertido. El Señor te llama a salvación. Es posible que haya alguien que esté lejos de Dios, aún esté en el seminario. Es posible que aquí haya alguien que no esté andando bien. Por eso, en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que te ayude, que me ayude a vivir para Él. Su palabra ha sido expuesta. Es responsabilidad de cada uno de nosotros dar la respuesta. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos.